Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy tenemos sobre la mesa un invento que promete devolver al coche eléctrico el 10% de la energía residual que hasta ahora se venía perdiendo. Un 10% más. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Lo que tenemos esta noche aquí es bastante interesante. Se trata de un invento que viene de una startup surcoreana, Deogam, así se llama, y nos viene con un invento que promete aportar un 10% más de autonomía al coche eléctrico. A todos los coches eléctricos, a cualquiera. Porque lo que va a hacer es recaptar energía residual que hasta ahora se viene perdiendo por los propios sistemas habituales que ya aportan los coches eléctricos habituales y conseguir en esta recaptación el devolver un 10% de la energía que se perdía hasta ahora. Promete bastante interesante, ¿verdad? Pues cuando te cuente de qué va, resulta que sí, que la cosa puede cuadrar. Vamos a ver en qué consiste. Lo primero, ¿dónde está esa fuente de pérdidas? ¿Dónde se pierde toda esa energía que en un momento dado y con el dispositivo de esta empresa surcoreana podríamos devolver? Pues resulta curioso mencionar esto porque no se suele mencionar, y es que resulta que todo coche eléctrico de batería tiene una fuente de alimentación, que es dicha batería. Vale, batería electroquímica, esa es la fuente de alimentación, que como todos sabemos es una fuente de alimentación en corriente continua. Vale, hasta aquí perfecto. Pero ocurre una cosa, y es que el sistema de conducción del vehículo, como están llamando las fuentes, o me atrevería a decir el propulsor del propio vehículo, se mueve con corriente alterna. O sea que el motor del coche funciona en alterna. Fuente de alimentación continua, propulsor alterna. Y esto, como ya te puedes imaginar, pues conlleva que hay que convertir y por lo tanto necesitamos un inversor que convertirá esa corriente continua en corriente alterna para poder funcionar, para poder dar suministro al sistema de conducción o sistema de propulsión, como prefiero llamarle yo si vamos a hablar de autonomía. Y entonces, llegados a este punto, pues tenemos esto mismo. Cuando yo estudié fotovoltaica, estamos hablando del año 85, de 1985, del siglo pasado, pues en aquel momento me acuerdo que la fotovoltaica resultaba prohibitivo poner inversores. Nos decían que cuando se proyectaba una instalación, esta tenía que ser todo con continua, todo el consumo tenía que ir a continua. Bombillas de corriente continua, televisión, lavadora, lo que fuera. Para eso ya había tiendas por ahí especializadas en camping y te vendían electrodomésticos a 12 voltios en continua, que son los que se utilizaban en fotovoltaica. Y esto porque era prohibitivo. Por aquellos tiempos era tan caro el precio del panel fotovoltaico que todo iba proyectado al vatio prácticamente. O sea, se calculaba cuál iba a ser el consumo en vatios diariamente y a partir de ahí se ponía una bombillita en el salón, una bombillita en esta habitación, otra en la otra, bueno, una bombilla en cada habitación, pero hablamos de bombillas de, qué sé yo, 15 o 20 vatios o 25. En aquel tiempo, ya digo, el panel fotovoltaico era un elemento caro y desde luego pues había que proyectar esa instalación al vatio. Por lo tanto, era prohibitivo pensar en elementos inversores. Bueno, pues llegados al momento actual, el inversor en una instalación es de lo más normal. Yo todavía, cuando me hablan de inversores, lo sigo viendo, sigo siendo reacio, ¿no? Porque a mí me formaron para evitar el inversor. Pero sin embargo estamos en otro momento histórico donde ahora resulta que ya se pueden meter inversores porque los paneles chinos te valen pues bastante baratos, amortizas una instalación en 3, en 5 años, con lo cual pues se puede hacer. Vale, llegados a este punto, con esto lo que quería deciros es que todo inversor va a llevar unas pérdidas. En el coche eléctrico ocurre lo mismo. Y es que esa batería en continua convertir a alterna ya tiene sus pérdidas. Y es aquí donde esta empresa presenta su dispositivo y este dispositivo lo que hace es recaptar esas pérdidas que se van en forma de alta frecuencia, nos está diciendo, armónicos electromagnéticos de alta frecuencia que se acaban disipando, que se acaban convirtiendo en energía residual que finalmente no se pueden utilizar porque se han ido del sistema.
Bueno, pues es un sistema recaptador que, sin entrar demasiado en detalle, nos está diciendo que trata de un núcleo energético toroidal. O sea, un toroide. A través de un toroide se consigue hacer una recaptación de esa energía residual y, bueno, no es que recupere toda, pero dice que sí recupera el 18% de esa energía, lo que equivale a añadir un 10% más de la energía que hasta ahora se viene aprovechando en el vehículo. Y con todo esto nos queda la pregunta, ¿de cuánto será el porcentaje que se queda el inversor en todo esto? Vamos a ver los ingenieros de este grupo si son capaces. El planteamiento sería el siguiente. Si tenemos un sistema con una energía primaria de X que pasamos por un inversor y que al recaptar conseguimos un 18% de esa energía perdida, ¿cuál será el porcentaje que se cobra al inversor? Si recaptando un 18 consigue elevar un 10 al final ese consumo. Pues se lo dejamos a los ingenieros del grupo. A ver de cuánto puede ser esto. Lo que se cobra al inversor, esa es la pregunta. Bueno, pues llegados a este punto, tenemos que recuperamos importantes cantidades de energía para lo que sería un propio vehículo. Por lo tanto, imagínate todo el parque móvil mundial estimado en 14 millones de vehículos eléctricos de batería. Pues nos están diciendo que esto podría equivaler a 3,5 gigavatios hora año de recuperación de energía. Nos está diciendo DEOGAM. Pero no solo eso, sino que sigue con las comparaciones y las extrapolaciones y nos dice que esto sería el equivalente a 10 centrales nucleares, dependiendo de qué potencia, pero bueno, 10 centrales nucleares. Las emisiones de CO2 a la atmósfera estarían estimadas en 6,7 toneladas. Y finalmente esto sería equivalente a 1,2 millones de palmeras. Siempre se puede extrapolar, siempre se puede uno ir a ejemplos increíbles. Pues ya sabes, el equivalente a 1,2 millones de palmeras. Nos ahorraríamos metiendo todo esto, o mejor dicho, este dispositivo en todos los coches eléctricos que hay en este momento a nivel mundial. Obviamente, a medida que crezca el parque móvil, pues imagínate. Pero nos está diciendo también que este dispositivo saldría a la venta por 900 euros para un vehículo o $1.000 aproximadamente. Bueno, esto quiere decir que se está dirigiendo directamente a que el usuario quiera ponerlo en su vehículo. No me gusta este tipo de cosas, no me gusta, porque yo creo que cuando tenemos una cosa de estas, un dispositivo de este tipo, lo que nos gustaría ver es cómo aparece un tercero, realiza un estudio, y ese estudio da como viable lo que nos está diciendo el fabricante. Y entonces sí, entonces podría ser más interesante. Y si realmente funciona, entonces que lo hagan los fabricantes de coches, porque se te está dando un dispositivo que va a disipar las pérdidas habituales en un 10%. Luego entonces cualquier fabricante de coches estará encantado de meterlo en su coche eléctrico. No me gusta que se deje la decisión final al dueño de su coche y que se tenga que gastar $1.000 en meter el dispositivo. ¿Qué dice el fabricante que genera esto? Porque en definitiva, si no lo vemos de un tercero, si no hay un estudio de un tercero, pues sinceramente siempre te quedará la duda de esto es lo que me cuenta el vendedor, a fin de cuentas. Bueno, pues finalmente esta empresa nos cuenta que ese 10% de aquí a medio plazo se podría haber incrementado hasta el 15%. Se ven capaces de conseguir sumar un 15% al sistema. Bueno, pues lo dicho, en principio no tengo pensado meter este dispositivo en mi coche para empezar porque no tengo coche eléctrico, pero ya digo, me quedaría más a gusto si apareciera un tercero diciendo pues esto funciona y un tercero que obviamente fuera de renombre, o al menos así lo veo yo. Como de costumbre te invito a suscribirte a este humilde canal, también te invito a dejar tu opinión más abajo y ¿por qué no? Te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.